Hola, saludos desde Singapur. Son buenas noches de mi parte. En este momento son las 10 de la noche ahora. Es maravilloso estar aquí esta noche. Comenzaremos el primero de 3 seminarios web dedicados a la osteoporosis. Estos eventos se organizan en asociación entre la ISE y Feline con el objetivo de proporcionar una visión general desde el laboratorio de investigación hasta la clínica en conmemoración del 20 de octubre, Día de la Osteoporosis. Soy la doctora Vivian Lin, endocrinóloga del Hospital Glen Eagles. Formo parte de la junta directiva del Comité Internacional de la Sociedad de Endocrinología. También soy la presidenta del Grupo de Trabajo Educativo de la sociedad. Para garantizar el éxito de estas sesiones desde el punto de vista logístico, me gustaría darles algunas directrices técnicas. Por favor, mantengan los micrófonos y las cámaras apagadas en todo momento. Habrá interpretación simultánea disponible del inglés al español. Se puede acceder a estos idiomas a través del icono del globo para que puedan escuchar en el idioma de su elección. Abordaremos preguntas previas enviadas durante la inscripción. También les invitaremos a escribir sus preguntas en inglés o español durante esta transmisión utilizando la función de chat en la parte inferior de su pantalla. Emitiremos certificados de participación para este y cada uno de los siguientes seminarios web. Nuestro equipo de transmisión verificará la asistencia al final de cada evento y cada seminario web se transmitirá en vivo en los canales YouTube y Facebook de Feline y también permanecerá disponible bajo demanda en el sitio web de Feline y en la oferta educativa de la ISE. Ahora tengo Thank el you very placer much, de ceder Vivian. la palabra a la Good day to doctora Pilar de everyone. la I Peña greet de you from México, con Guadalajara quien in Mexico. copatrocinaré I el am debate. Pilar de la Peña, Muchas gracias, Vivian. endocrinologist, Buen día a current todos. Saludos desde president on Guadalajara, behalf of México. Soy Feline, Pilar de la part Peña, of the Education Working endocrinóloga Group y and the actual Executive Committee for presidenta en nombre International del Grupo de Society of Trabajo de Endocrinology. Educación I am y very del pleased Comité to Ejecutivo de introduce la our Sociedad speaker today. Internacional de Professor Robert Endocrinología. Staat is Me complace graduated mucho from Leiden presentar a nuestro University orador de Faculty of hoy, el Medicine in the profesor Robert Netherlands Staat, in quien se 1993 graduó en and was trained as an 1993 de la immunologist. Facultad de Medicina Later, de la he carried Universidad out de Leiden en los postdoctoral Países research in the Bajos Department y of se formó Surgery como of the inmunólogo. Academic Hospital of Posteriormente Maastricht, realizó the una Netherlands. investigación Since postdoctoral en el 1995, he Departamento de worked in Cirugía different del pharmaceutical Hospital companies Académico de into Maastricht en different los Países positions with Bajos. increasing Desde responsibilities. In 1995 ha trabajado 2005, para he varias joined compañías Amgen and farmacéuticas en increased varios his puestos, interest in cada vez con osteoporosis mayores and bone loss treatments. responsabilidades. En The el title of his 2005 se unió talk a Amgen y is creció su The interés en los Wnt-Signaling tratamientos para Pathway la with focus osteoporosis on y la pérdida DKK1. ósea. Please El remember título de that su you can charla send es your la vía de questions in the chat tool señalización at the WNT bottom of con your un screen. enfoque en Thank you DKK1. and welcome. Recuerden que pueden enviar sus I want to preguntas thank utilizando Doctors la Vivian herramienta de Lin chat and en la Pilar de la parte inferior de Peña su and the pantalla. International Gracias, Society of bienvenidos. Endocrinology for the invitation, Quiero agradecer a las and thank doctoras Vivian Feline Lin y Pilar de for la Peña organizing y a this la meeting. ISE I've been por la tasked invitación y to agradecer a discuss the Feline role of por organizar esta DKK1 in reunión. bone Se me ha metabolism. My encomendado name is la Robert tarea de Staat. hablar I'm sobre working el as papel consultant que for Angisha DKK1 ejerce en el Biopharmaceuticals. metabolismo óseo. Soy Before Robert Staat, trabajo como before consultor para we Angisha dive Biopharmaceuticals. into the role of DKK1, I Antes de just want to profundizar en la función de highlight the DKK1, Wnt solo signaling quiero pathway and the players resaltar in the la Wnt vía de signaling pathway. señalización Um, WNT when y los Frizzled, actores que juegan un rol LRP56, en and ella. Wnt form Cuando el a complex Frizzled, with each other, there is LRP56 inhibition y of so-called WNT forman GSK3 un beta that conjunto leads to complejo an entre sí, accumulation of se beta-catenin produce una intracellularly that inhibición de then la llamada translocates to the nucleus and GSK3-beta ultimately que conduce will a una activate some acumulación de transcription factors beta-catenina and intracelular activation que of luego se specific transloca genes. al núcleo Now, y there are some finalmente activar algunos extracellular factores de inhibitors transcripción y of Wnt, activación de such genes as específicos. secreted frizzle-related Ahora se proteins, so dan algunos the secreted inhibidores form of frizzled, extracelulares de or the Wnt inhibitor WNT, factor tales como 1 las that will proteínas bind secretadas Wnt asociadas and con el thereby Frizzle, influencing por lo que la this forma process. secretada del Frizzled Then o there el are factor also some inhibidor de inhibitors of the WNT1 se unirá a F4-LRP56 that can also WNT interfere y por lo with tanto the activation influirá of en the este Wnt signaling proceso. pathway.
Ciertos those is inhibidores de sclerostin. When LRP56 sclerostin is bind to pueden interferir LRP56, con la this whole activación de la complex vía won't be de activated. Instead, señalización WNT. Uno GSK3-beta de ellos will es la be now esclerostina. Cuando activated, ésta se which une a results in a LRP56, no phosphorylation se of activará todo este beta-catenin conjunto. that will then be En su integrated in the lugar, protein, the proteasome. GSK3-beta se In activará en addition, este there are also punto, lo que DKK dará como molecules that resultado can bind una to LRP56, and together fosforilación de with la creatinine, beta-catenina this que luego complex se can be degradará en el proteasoma. internalized and También hay further degraded. moléculas de So there are a DKK que se number of combinan con players influencing this LRP56 y Wnt junto con signaling Kremen, pathway, and este conjunto puede because of the internalizarse y degradarse aún más. involvement of Así que hay beta-catenin, una serie de this is factores que also influyen known en la as vía the de canonical Wnt señalización signaling pathway. WNT. In Y contrast debido al to the involucramiento de non-canonical la Wnt signaling beta-catenina, pathway, where también se conoce como la beta-catenin vía de does not play a señalización huge role. WNT canónica, en contraste con la When vía we de talk about the señalización DKK WNT family, no canónica, en la que la there are beta-catenina no juega un papel 4 importante. DKK1 Al hablar de la proteins, or familia DKK proteins, DKK, hay DKK1, 4 2, and 4, proteínas which show DKK1 o proteínas very much DKK. homology in sequence, DKK1, and 2 y DKK3, 4 which muestran does una not show homología muy that madura en similarity. secuencia y And the DKK3 no DKK3 will muestra not be esa able to bind similitud. to LRP56 and DKK3 no puede unirse a los elementos doesn't play a role LRP56, por in tanto, the Wnt signaling pathway. no desempeña un papel en la vía de DKK4 has been shown señalización some in WNT. vitro activity, but its role DKK4 ha in vivo mostrado is not cierta yet actividad clear. in vitro, pero su DKK2 papel in can vivo bind aún no to está claro. LRP56, but its DKK2 puede role, whether unirse it's a inhibiting or LRP56, activating, is pero dependent su on the función, level ya of sea inhibidora o LRP56 activadora, expression. And by depende far del the most nivel de important one expresión de DKK1 that LRP56. plays La más importante es DKK1, a role que desempeña un in papel inhibiting the en la Wnt signaling inhibición pathway, de la and vía de thereby the señalización possibility to inhibit WNT bone y por formation, lo for tanto instance. en la It's expressed in posibilidad de bone, inhibir la it's expressed in formación ósea. joints. Por ejemplo, se Platelets expresa en are los a rich huesos, source en las for DKK1, articulaciones, las skin, plaquetas, que son prostate, una rica fuente and de placenta, all these DKK1, tissues, en la piel, próstata y DKK1 is placenta. observed, Se ha is found. observado que DKK1 This is in contrast to, se for instance, encuentra en sclerostin, estos which is tejidos, much more confined y to esto bone. contrasta con, por ejemplo, la What are the esclerostina, roles que of, está mucho más what are the confinada a los functions that are huesos. attributed to ¿Cuáles son las DKK1? funciones A atribuidas number a of DKK1? functions are related to bone, Algunas but are funciones están also relacionadas con some los functions huesos, pero external from bone, and we will discuss también that hay algunas also today. funciones externas So a los DKK1 is huesos. involved También in hablaremos sobre embryogenesis, in eso the hoy. induction of the head, DKK1 está and limb involucrado formation. So en when la there's no embriogénesis, DKK1 en la present, inducción de la that cabeza y embryo en will la not be formación de viable. linfa. Y cuando no So hay DKK1 is really DKK1 important presente, ese early embrión no será viable. in the Así embryonic que development. DKK1 es DKK1, realmente when it's highly expressed, it importante will also suppress the al principio osteogenic del desarrollo differentiation from mesenchymal embrionario. stem Cuando cells, DKK1 está altamente moving expresada, mesenchymal stem cells more in the direction también of suprimirá la adipocytes instead of diferenciación osteogénica de las osteogenic células madre cells. mesenquimales, And a similar moviendo las role células madre is there mesenquimales for más en sclerostin. la dirección de los adipocitos DKK1 will inhibit bone en formation lugar and de may las accelerate células bone resorption. osteogénicas. And La esclerostina juega un papel DKK1 similar. in high levels will also DKK1 inhibit inhibirá la fracture formación repair ósea y and might have an puede effect on acelerar bone la erosion. resorción ósea. The fracture Altos repair and niveles bone de erosions, we won't DKK1 discuss también that inhibirán la today. reparación de That could be fracturas y podrían tener un a future efecto sobre topic. las erosiones óseas. When No we talk hablaré en about este video the sobre la DKK1 reparación de and fracturas y the erosiones association óseas, with puede ser un tema futuro. tumorigenesis, Al hablar de it's still not clear DKK1 whether y la DKK1 asociación is a con la regulator génesis or a tumoral, biomarker or todavía no está prognostic claro factor si for various DKK1 es cancers. un There has regulador, been un some reports biomarcador o that factor pronóstico high para serum varios levels of tipos de DKK1 cáncer. or Se expression han in presentado tissues, in algunos cancer informes tissues, que that asocian niveles is séricos associated altos with a de poorer DKK1, prognosis. su expresión But en it's still not tejidos, clear cancerosos if it's a con regulator un mal or a pronóstico, biomarker. pero aún no está Furthermore, claro si es un DKK1 regulador o is un associated with biomarcador. neuronal DKK1 también está degradation in asociada Alzheimer's disease, con la and there's also some degradación association neuronal with en la enfermedad de atherosclerotic disorders Alzheimer, we'll discuss y también a little bit existe later. cierta And asociación finally, con which is not trastornos depicted on this slide, arterioscleróticos sobre los DKK1 que hablaremos also un poco seems más to play a tarde. role in Y algo que no the se muestra en esta immune system. diapositiva es que DKK1 So también parece when we talk desempeñar una about función en el sistema inmunológico. DKK1
Entonces, cuando hablamos de DKK1, podemos estudiar su efecto en modelos animales simplemente al realizar algunas mutaciones genéticas y luego observar lo que sucede al nivel óseo. En esta diapositiva he representado una serie de modelos que se han desarrollado para estudiar LRP56, DKK1, esclerostina, WNT. Y esta lista está lejos de ser completa, pero les brinda una breve descripción de lo que está sucediendo con estos modelos, qué fenotipos óseos se desarrollan después del cambio o mutación genética, y también existen algunos equivalentes humanos para algunos de estos modelos. Veamos, por ejemplo, la mutación de pérdida parcial de DKK1. Este animal expresa un nivel muy bajo de DKK1. Si observan el fenotipo óseo, el número de osteoblastos aumenta, el volumen óseo total y la fosfatasa alcalina también aumenta. Por el contrario, si hay una sobreexpresión de DKK1, se verá una pérdida de volumen óseo trabecular o volumen óseo total. El área ósea cortical ha disminuido, también la tasa de formación ósea. Y lo que probablemente todos sepan es que cuando se tiene el llamado knockout de SOST en el animal, esto conduce a una masa ósea muy alta con un aumento de la DMO volumétrica intratrabecular. El perímetro perióstico aumentado, al igual que el área ósea cortical, y conocemos el equivalente humano que es la esclerosteosis. Y por lo tanto, estos modelos se utilizan para estudiar lo que está sucediendo a nivel del tejido óseo. Ahora veamos con mayor profundidad algunos de estos modelos. Primero, sobre expresión de DKK1. Aquí se ve claramente una imagen de micro-TC del ratón de tipo no multado con sobreexpresión de DKK1 y la sobreexpresión transgénica de DKK1. Se puede apreciar que hay una disminución en la metáfisis trabecular de la tibia del ratón. Al observar la histología, el tipo no multado y el transgénico DKK1, entonces hay una disminución en el número trabecular, también hay un adelgazamiento de la corteza del hueso cortical. Al observar algunos de los parámetros de la micro-TC, como el área cortical, el volumen óseo, la fracción, el número o grosor trabeculares, se puede apreciar que la sobreexpresión de DKK1 tiene un efecto negativo en el hueso del animal transgénico. Esto se aprecia con la sobreexpresión de DKK1, pero ¿qué sucede si se reduce la expresión de DKK1? McDonald's ha descrito un estudio elegante en el que utilizaron los llamados ratones doble enriquecidos que expresan niveles bajos de DKK1, uno que se cruzó con un ratón heterocigoto que expresaba niveles normales de DKK1. Al final se obtienen animales diferentes, genotipos diferentes, en los que se tienen a los animales con la menor expresión de DKK1 y los animales con la mayor expresión de DKK1. Lo que se puede apreciar en estos parámetros, como la fracción de volumen óseo, el número de grosor trabeculares, es que si se expresa una cantidad baja de DKK1, se tiene más hueso. Y se puede ver que una mayor expresión de DKK1 conduce a un menor número trabecular. E igualmente con respecto al grosor trabecular, obviamente lo contrario es cierto para el espaciado trabecular, su espacio será menor en los animales, la expresión de DKK1 más baja y la mayor cantidad ósea.
Finalmente, giving otra a forma de monoclonal estudiar a antibody that neutralizes DKK1 es DKK1 usando that has been solamente done in this ratones experiment, normales. where Se les with the dose administra response, with a increasing los doses of animales this un anticuerpo antibody monoclonal que resulted neutraliza in a increases DKK1. in distal femur Esto se realizó en BMP un and experimento en also el que con la increases respuesta a the la central dosis, femur el BMP aumento de simply las because the dosis de highest este dose will anticuerpo inhibit resultó en aumentos en DKK1 la the best DMO and distal has del fémur the best y effect también en on bone aumentos in this en la circumstance. DMO And PTH central was here del used fémur. as a Esto positive se debe control. simplemente a que la dosis So más alta inhibirá la one of the things that's been DKK1 más observed y when tendrá el mejor using efecto sobre los huesos bajo anti-sclerostin esta antibodies, circunstancia. La and in this PTH case se not utilizó aquí the, como the control positivo. anti-DKK1, but Una de anti-sclerostin las cosas que antibodies, se ha observado that al usar in anticuerpos the use of antiesclerostina, y en este caso no los anti-sclerostin anticuerpos antibodies increased expression of anti-DKK1, sclerostin and DKK1 sino in mice and anticuerpos rats. And this is on antiesclerostina, the, on es the que el left uso de side is anticuerpos a rat experiment, on antiesclerostina the aumentó la right side a expresión de mouse esclerostina experiment, y DKK1 where en they ratones y ratas. treated the Aquí a la animals with izquierda tenemos un sclerostin, experimento anti-sclerostin rojo, antibody, and un they looked experimento con at the ratones, lo mostramos del lado tibial and derecho, vertebral donde le administraron a los sclerostin animales un messenger anticuerpo RNA antiesclerostina. and to the Se tibia observó que and el vertebral ARN DKK1 mensajero de messenger RNA. esclerostina And what tibial you y can see vertebral y here el is that ARN both at the short term mensajero and the long tibial y term, there vertebral was de an upregulation DKK1 of fueron los parámetros sclerostin estudiados. messenger Vemos que RNA, tanto a corto como a both at the largo tibia plazo as well as at the hubo vertebra una for SOS, and regulación there was an positiva increase o in sobre tibial regulación del DKK1 at the ARN short term, mensajero de la and an esclerostina, increase tanto in tibial como DKK1 vertebral messenger para RNA at the SOST, short and the y long hubo un term. aumento So en la apparently, DKK1 tibial a corto plazo y un the aumento en el antibody ARN mensajero anti-sclerostin de upregulates DKK1 a corto sclerostin y largo and plazo. DKK1 Entonces, mRNA. aparentemente el anticuerpo Now, what happens if you antiesclerostina give an regula tanto a la anti-DKK1 esclerostina como antibody al that's shown on this slide, ARN mensajero de inhibiting KK1. DKK1 Y with aquí an esta anti-DKK1 diapositiva monoclonal muestra lo que antibody sucede si se administra un ultimately leads to anticuerpo an increased expression of anti-DKK1 para sclerostin. inhibir So a here's the DKK1 vehicle-treated con animal, un bone anticuerpo marrow, monoclonal cortical bone anti-DKK1. with some Esto of the conduce en última osteocytes, instancia a which are una stayed for mayor sclerostin, expresión de and the muscle esclerostina. over Y here. aquí tenemos el When you hueso treat with cortical de médula anti-DKK1 ósea de un antibody, animal tratado con el also then vehículo, you con see an algunos de los upregulation of osteocitos. Están sclerostin teñidos para mostrar la in the cortical bone esclerostina area. y el So músculo apparently, aquí, cuando también se either trata con giving anticuerpos anti-DKK1 or anti-DKK1, anti-sclerostin upregulates se ve una that regulación molecule positiva sobre regulación de la esclerostina en el área del as hueso a result. cortical. Now, is this Aparentemente, happening la only administración de these animals? anti-DKK1 The answer o is no. We have also antiesclerostina seen it resulta en la in regulación de human esta situation. molécula. So this Ahora, is ¿sucede from a esto en study from Chris animales? La Regner in respuesta es no, 2015, también lo hemos where visto en they humanos. treated Tenemos un postmenopausal estudio women aquí in a de Chris phase 2 study Regner with blosuzumab. realizado en Blosuzumab was a 2015 monoclonal en el antibody que trataron a from mujeres Novartis, posmenopáuticas also con binding blosozumab en un sclerostin, estudio de but they fase looked 2. at the serum total Blosozumab era un sclerostin levels, anticuerpo both monoclonal bound producido por and freely Novartis, circulating. se une a And what la they saw was that there was a esclerostina, pero aquí huge observaron increase los niveles in séricos de sclerostin esclerostina total, levels, tanto unidos bound como and circulando freely circulating libremente. when the Lo antibody que was on vieron fue board. que hubo un When they gran stopped aumento treating en with the los antibody, niveles it de was a rapid esclerostina decline unidos y and a circulando disappearance libremente of cuando el anticuerpo estaba the presente, increased y cuando sclerostin se levels. dejó de administrar el And more tratamiento con el recently, anticuerpo, Giovanni Adami hubo has una shown rápida that disminución y una patients treated desaparición with del aumento de romosozumab los niveles de also saw an esclerostina. increase Más in recientemente, Giovanni sclerostin, Adami and demostró que también se he observó un also looked at aumento en la DKK1 and esclerostina en los saw a significant pacientes tratados increase as con well of romosozumab. DKK1 Se after estudió también a 12 months of DKK1 treatment. y Adami So vio that's un one of aumento the significativo en factors that is DKK1 playing a luego de role. 12 If you meses de treat with an antibody, tratamiento. there's De manera que este upregulation es uno de los as some factores sort que of están compensatory influyendo. mechanism Si se of trata that con un specific anticuerpo, molecule. hay una That led sobreregulación, basically una to especie de mecanismo the following compensatorio de esa molécula study específica. from Witcher, Esto an condujo elegant study básicamente where al mice siguiente were estudio de treated Witcher, with un either estudio elegante en el que los vehicle, ratones they were fueron treated with an tratados con anti-DKK1 cualquiera de los antibody de
vesículos, se les administró un anticuerpo anti-DKK1 o un anticuerpo anti-SOST, o la combinación que mostramos en verde aquí de anti-DKK1 y anti-esclerostina. Lo que se apreció es que si se trata con anti-DKK1, solo tiene un efecto significativo sobre el contenido mineral óseo de todo el cuerpo, pero todos los demás parámetros no cambiaron realmente. Al tratar con anticuerpos anti-esclerostina, que como mencioné antes están confinados a los huesos, se ve claramente que el efecto es más pronunciado en comparación con el anticuerpo anti-DKK1. Cuando se trata con la combinación, se observa algún tipo de efecto sinérgico en todos los parámetros estudiados. Esto lo mostramos en el lado derecho. Aquí se puede ver el hueso, la micro-TC de los animales de control. Si nos fijamos en el animal que recibió el inhibidor tanto de DKK1 como de esclerostina, hubo un gran aumento óseo en esos animales. Ahora se han publicado más datos recientes sobre la inhibición tanto de la esclerostina como de DKK1, y este es el modelo de marcadores óseos de novo en monos cynomolgus, donde estudiaron la fosfatasa alcalina específica del hueso sérico o el TRAP5B sérico. Se puede apreciar que si se trata con un vehículo en este caso o con el anticuerpo anti-DKK1, no hay mucho efecto sobre la fosfatasa alcalina específica del hueso sérico. Un aumento claro del 100% o del 125% de la fosfatasa alcalina específica del hueso sérico en los animales tratados con anticuerpos de esclerostina. Y se aprecia un aumento de más del 200% en los animales que reciben la combinación. Cuando observamos TRAP5B, definitivamente hay una disminución de la resorción ósea, como se observa con el anticuerpo de esclerostina. Finalmente, el año pasado, el JBMAR, Matthew Drake, presentó un artículo sobre un estudio en el que este anticuerpo, inhibidor tanto de la esclerostina como de DKK1, se administró a voluntarios sanos, y por lo que podemos ver aquí, el voluntario experimentó cambios en puntos desde la línea base en la DMO de la columna lumbar en diferentes momentos. Luego de recibir 3 inyecciones, ya sea de 1, 3, 6 o 12 miligramos por kilogramo. Cada grupo contaba con 5 voluntarios sanos y podemos apreciar que hay un claro aumento alrededor de un 12% en la DMO de la columna lumbar luego de 4 meses y la aplicación de 3 inyecciones. Los datos que acabo de presentar sugieren que el beneficio potencial de un anticuerpo específico que bloquea tanto la esclerostina como la DKK1 reside en que puede generar una respuesta osteoanabólica robusta, no solo como se muestra en modelos animales, sino también en humanos. Puede prevenir el agotamiento del conjunto de células osteogénicas de las células madre mesenquimales. Si se inhiben tanto la DKK1 como la esclerostina, podría haber una mayor probabilidad de que las células madres mesenquimales se desarrollen en la dirección de las células osteoblásticas. La inhibición de DKK1 y la esclerostina puede mejorar la expresión de OPG, cambiando así la proporción de ligandos de rango OPG y reduciendo la resorción ósea temprana. Puede acelerar también la sanación de fracturas, pero no voy a mostrarle datos sobre este tema en este video, pero este podría también ser un beneficio al inhibir tanto a DKK1 como a la esclerostina. Ahora, veamos algunas consideraciones de seguridad. En primer lugar, el rol potencial de WNT en la génesis tumoral
Las proteínas as I mentioned WNT before, se identificaron elevated por primera DKK1 vez en levels in mamíferos a serum través or del in tissue oncogen samples was INC1. usually associated with a Como poor mencioné prognosis. anteriormente, los There niveles are cancers elevados that de express high levels DKK1 or en low levels of suero o en DKK. muestras de tejido generalmente están And there is asociados also, con un mal pronóstico. or Hay DKK1 has been cánceres que seen expresan as a niveles promising altos o target bajos for de anti-cancer DKK. therapy También se ha considerado due to hoy its día que cancer promoting DKK1 activity es in una preclinical diana cancer models. prometedora para la And terapia contra el anti-DKK1 cáncer antibodies have been debido a su actividad have been used promotora as a del potential cáncer en candidate modelos treating neoplásicos GI preclínicos, and y gynecological estos cancers. anticuerpos So again, it's not anti-DKK1 se han completely crystal usado clear como what the candidatos potenciales DKK1's para role is. tratar Is it a cánceres regulator or is it a gastrointestinales y biomarker or prognostic factor? ginecológicos. But a lot of Pero research nuevamente is el ongoing papel de to solve that DKK1 en question. esas situaciones no está claro. ¿Es el Other safety regulador, el considerations, biomarcador o el factor cardiovascular disease, pronóstico? DKK1, as I Se están mentioned before, can realizando be muchos released from estudios para platelets and could responder esa contribute pregunta. to Otras plaque progression consideraciones and de seguridad de destabilization. That's enfermedad one of the things that has been cardiovascular, observed, that DKK1, como elevated mencioné, puede DKK1 liberarse de las has been plaquetas y observed in podría patients with contribuir a la atherosclerotic progresión y disease, and the desestabilización de high las dose of placas. statins Esta es reduces una de las cosas DKK1 que in se ha patients with observado, myocardial nivel infarction. elevado de So also here, DKK1 en the role pacientes con of enfermedad DKK1 in arteriosclerótica. sclerotic plaques También or dosis altas de atherosclerosis is not estatinas completely reducen la clear, but DKK1 there en might be pacientes some con infarto de association miocardio. Así que el found papel que or observed. DKK1 juega en relación con las placas Hypocalcemia, obviously, when you have a arterioscleróticas o la potent arteriosclerosis bone-forming no está agent totalmente with claro. also Podría some encontrarse bone alguna resorption relación. inhibition, one Hipocalcemia, always has to be obviamente, cuando se mindful tiene of un the potente agente development of formador de hypocalcemia. hueso, con And then cierta also inhibición de la hyperostosis. resorción There ósea. has been Hay que tener en cuenta el animal desarrollo de model hipocalcemia for y también de osteoarthritis, and hiperostosis. in that model, Se elaboró un osteophytes modelo were animal para la developing. So osteoartritis, y en hyperostosis este modelo se is estaban something which desarrollando we also should be osteofitos, cognizant of. y esto es algo que también debemos In tener en conclusion, mente, la both SOST and hiperostosis. DKK1 are inhibitors En of the Wnt signaling conclusión, pathway. tanto el Inhibiting SOS SOST como or DKK1 by DKK1 genetic son modification inhibidores or de la vía monoclonal de antibodies señalización has demonstrated WNT. activity in increasing La bone inhibición formation de in animal SOST models. o DKK1 mediante Inhibiting modificación SOST and genética o DKK1 anticuerpos simultaneously have monoclonales ha synergistic demostrado effects. actividad en el There aumento might be de la some formación de compensatory heridas en mechanisms modelos that might animales. limit the full Su potential inhibición of the simultánea monospecific tiene efectos anti-SOST or sinérgicos, y anti-DKK1 antibody podrían therapy, existir and new algunos therapies mecanismos simultaneously inhibiting compensatorios SOST que and pueden DKK1 limitar todo el are currently in potencial development. terapéutico And con with that, I want anticuerpos to muy thank you for your específicos attention. anti-SOST o anti-DKK1, y se están desarrollando nuevas terapias que inhiben estos dos elementos. Y con esto les agradezco su atención. Procedemos a las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Robert, por esta presentación tan excelente, tan concisa. Y ahora quiero ver si hay alguna pregunta aquí en el chat. Bueno, Robert, fue una presentación sobresaliente, lo de siempre. Y creo que no tenemos preguntas del público, así que quisiera ver si tenemos una sesión muy básica con enfoque clínico y el tratamiento en los pacientes con osteoporosis, con la teriparatida o con romosozumab. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es una pregunta muy interesante y es un tema que está muy en tendencia en osteoporosis, y cada vez hay un número mayor de informes que se han hecho públicos que muestran que dar romosozumab por 6 meses y luego dar algo más por 6 meses, esto nos lleva a tener una DMO más alta, pero vemos que hay algún tipo de sellado y que no progresa, pero por esto es que se recomienda que sea menos de 6 meses, porque hay como una meseta. Y entonces, utilizar estas terapias enfocadas en DKK1 y la esclerostina, eh,
potencialmente pueden hacer que las células madre mesenquimales puedan madurar, transformarse en osteoblastos. Es uno de los mecanismos con el anticuerpo antiesclerostina y la modulación de DKK1 que hacen que las células madres se dirijan en una dirección osteogénica y al modular DKK1 y esclerostina, se puede predecir que hay una reserva continua de células osteogénicas y quizás sea también mejor, más aconsejable acumular más hueso. Así que yo creo que en esta situación en la que se inhiben tanto DKK1 como la esclerostina, se puede proceder de esta manera. Y creo que tenemos una pregunta del público. ¿Cuál es el riesgo de la osteonecrosis de la mandíbula con este tipo de terapia? Bueno, yo creo que no sabemos, el futuro lo dirá. La osteonecrosis mandibular está más relacionada con otro tipo de terapia y creo que en el estudio Craig tenía un paciente que había recibido terapia con romosozumab y creo que el tiempo lo dirá. Todavía es muy temprano para especular sobre si el riesgo de la osteonecrosis mandibular o de la OGG, pues también sea algo que se pueda manejar de esta forma. Y Robert, si puede hablar más sobre el tema de la sanación de fracturas utilizando este enfoque. Bueno, voy a ponerlo en contexto, porque si observamos a los modelos preclínicos para la sanación de fracturas, ya sea en monos, ratones o ratas, han mostrado mejoría en cuanto a la sanación de fracturas. Es una tasa aumentada de sanación radiográfica, pero fijándonos en el caso clínico, hubo un estudio que no se siguió utilizando el medicamento PK184 en mujeres con osteoporosis. Se observó que hubo un aumento, una mejoría clínica en la sanación de fracturas cuando hicieron el control con placebo. Allí no se vio una mejora en términos radiográficos. Así que cuando estudiamos los datos para romosomosab en los modelos preclínicos, hubo un aumento en la osteosificación intramembrana, pero en una fractura de cadera, un estudio que se realizó de fractura de cadera y fractura tibial, el tratamiento con romosozumab no presentó un aumento en la sanación de fracturas, en la curación de fracturas. Así que voy a buscar aquí unos datos para proyectarlos en la pantalla y compartirlos con ustedes para expandir más sobre el tema. Los estoy buscando. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Este estudio fue diseñado para estudiar la sanación de osteotomía ulnar en primates no humanos y a estos primates se les indujo osteotomía, luego se les trató con SCLAB, eran 22, un vehículo, otro vehículo mostrado en verde, la cantidad de primates estudiados fue 20, luego se hizo la prueba con la DKK1AB en 22 y luego la combinación de esclerostina y DKK1AB.
También en 22 primates se estudió esto, el abordaje del que hablé anteriormente. Y cuando se fijan aquí, en el lado izquierdo de la diapositiva, aquí vemos el puntaje, 50% de los animales que se observaron con la primera, el vehículo, tenemos 50% con SN, AB, esclerostina, el anticuerpo es antiesclerostina, un poquito más de 50%, el inhibidor de DKK1, 75%, y la combinación un poquito menos del 75%. Eso parecía milagroso, pero cuando se fijaron en la densidad ósea, se vio que la potencia que habría que aplicar sobre sobre el hueso, pues la presión sobre el hueso para que se rompiera tendría que ser más grande. Y en la combinación fue considerable. Cuando vemos en hablamos de la rigidez, la información, también se analizó ese vehículo de la combinación y el anticuerpo de la esclerostina. Y aquí vemos también datos para la rigidez y para el contenido de la matriz ósea de la médula espinal. Aquí vemos diferentes contenidos indicados y el contenido de DKK1 del anticuerpo expresado por el triángulo era más alto. Y esto nos indica que en el contexto preclínico, este abordaje tiene el potencial de inducir una mejoría, pero esta podría ser una opción en el futuro. La siguiente pregunta es química. ¿Hay algún efecto tipo rebound al parar este tratamiento? Porque los agentes metabólicos, cuando se detiene el tratamiento, eso me preocupa siempre ese tema. ¿Y cree usted que se deba introducir algo más para reforzar esta situación, para apoyar esta situación? Hablamos específicamente de la resorción. Bueno, lo que tenemos que esperar, la esclerostina es reversible, PTH también es reversible y potencialmente ese tipo de anticuerpo también es reversible. Esperaríamos que si no hay un fármaco presente, que la cantidad ósea disminuiría, pero mi recomendación sería recetar, administrar algo más. No me preocupa tanto este fenómeno de rebound en romosozumab, porque aquí sí vemos que se están construyendo tejido trabecular más fuerte, y esto es completamente diferente a otro tipo de situaciones en que no es algo embólico, es algo que se introduce en los pacientes y se detiene la terapia, entonces se da este efecto del rebound que se puede deber a tres factores, pero nuevamente, Vivian, en respuesta a su pregunta, sí, es recomendable para que los efectos que se han obtenido continúen. Sí, se debe administrar algo más. Gracias, muchas gracias. Y el público ahora nos pregunta si los trastornos de Turner y Klinefelter
se puede indicar ese tipo de terapia en estos trastornos. También hay una pregunta sobre ambas terapias, la inhibición del SOST y de DKA1, cuál es la duración recomendada para la terapia y también cuál es la terapia secuencial ideal. Bueno, existe el riesgo de génesis tumoral en eh, casos estudiados con esclerostina. Sí hubo un fallecimiento en la etapa temprana del tratamiento, pero en cuanto a la génesis tumoral, todavía no vemos indicios que nos inquieten. Observé que en su presentación usted habló mucho de la terapia combinada, no solo en caso de las fracturas, sino en relación al hueso en sí. Y bueno, la combinación, ¿esto puede jugar algún rol en una terapia secuencial? Bueno, si vemos el manejo de la osteoporosis hoy día, la pregunta es, ¿administramos una combinación de terapias o hacemos terapias en secuencia? La tendencia en el campo es que si hay un alto riesgo de fractura, se debe empezar con terapia hormonal. Esa es la tendencia hoy día en el campo. Yo esperaría que si se inhiben tanto la esclerostina como DKK1 nuevamente, potencialmente se debe administrar otro fármaco, otra terapia después. Pero no estoy seguro si estoy contestando su pregunta. Bueno, es que veo el potencial para muchas combinaciones y estoy pensando que se pueden dar terapias en secuencia, quizás no en combinación. Bueno, algunas de estas combinaciones pueden ser el anticuerpo con denosumab. Eso se ha descrito en la literatura. Perdón, Robert. Bueno, y dar más de DKK1, inhibidor de DKK1 solito. Y luego se puede hacer así como una rota de terapia. Bueno, viendo toda esta información preclínica, si inhibimos DKK1 solo, el aumento el aumento óseo es muy limitado, pero si se añade anti, an- antiesclerostina, el efecto es mayor. Y yo no creo que este anticuerpo anti-DKK1 vaya a estar disponible solamente para osteoporosis debido a la fosforilación, pero debido al efecto en el hueso limitado, pero creo que con esclerostina, apuntando a la esclerostina, el efecto es mayor, pero DKK1, inhibiéndolo solamente, yo no veo que esto vaya a ser fructífero en el campo de osteoporosis. Si uno ve a los datos, si uno ve los datos, si uno ve aquí la cifra que usted mencionó del 12%, por eso es que yo me hacía esa pregunta. La información que les mostré, los datos en humanos y los datos del estudio fase 2, primero hay que tener éxito en la fase 2 para empezar a tener ya una conversación más profunda sobre el tema.
Hay otras preguntas sobre el público. Eh, ¿Tienen el mismo enfoque? Y la otra pregunta que yo tengo es sobre la erosión ósea. ¿Nos puede hablar al respecto? Bueno, eso es otro tema interesante. Hay una publicación muy interesante de Diarra que creo que la publicaron en Nature Communications en 2006 o 2007, en la que básicamente describían a DKK1 como la molécula central que dirigía la enfermedad de artritis, artritis reumatoidea en vez de osteoartritis. Y se ha mostrado que niveles más altos de DKK1 están asociados con erosión ósea. Así que si se inhibe, si se inhiben tanto la DKK1 como la esclerostina, retrocediendo, Divina también tuvo un artículo interesante sobre osteoporosis, pacientes que sufrían de osteoporosis y artritis reumatoidea, la que trataban con el anticuerpo SOST. El estudio arrojó que era más efectivo en pacientes que tenían otras situaciones, aparte de osteoporosis y artritis reumatoidea. Y se piensa que quizás en el paciente con la AR hay un efecto de sobreregulación y ahí entra el tema de la erosión ósea. El efecto del anticuerpo anti-SOST utilizado dentro del contexto de osteoporosis, pero hablando de erosiones óseas, se ha demostrado, y creo que eso fue publicado por Adami et al., que denosumab también ofrecía una- un incremento en tratar la erosión ósea, en mejorar esta condición. DKK1, su expresión está asociada con la expresión ósea. Así que al inhibir DKK1, esperaríamos que disminuyera la erosión ósea, pero todavía estamos en los días iniciales de esta investigación. Y en caso de insuficiencia renal, especialmente en las etapas más avanzadas, ¿cuál sería el rol de esta terapia combinada en este tipo de pacientes? Al inhibir DKK1, ya sea por sí solo o en combinación. Sé que el administrar estas terapias anti-SOST en pacientes renales es algo problemático porque tiene un efecto sobre los riñones. Eh, con el denosumab, romosozumab, está el riesgo de hipoglicemia, pero creo que hay documentación sobre el uso de la terapia antiesclerostina en pacientes renales con buenos efectos. Y bueno, yo espero que este tipo de terapia se pueda utilizar en los pacientes renales, pero obviamente solo tenemos datos de la fase 1 y veremos cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla esta situación. Yo no puedo especular al respecto. Creo que no hay más preguntas, así que si usted pudiese ampliar sobre otro punto que quiera compartir con nosotros. Un punto interesante que quizás
queramos conversar sobre eso. Es la asociación de DKK1 con eventos cardiovasculares, como lo mencioné anteriormente. Hay información, datos que sugieren que niveles más elevados la terapia de KK1 pueden tener efectos sobre las placas arterioscleróticas. Así que al administrar la antiesclerostina de KK1 tenemos que considerar los eventos cardiovasculares. Como saben, estamos estudiando con el inhibidor de esclerostina este desequilibrio de esclerostina y cómo está asociado con los eventos cardiovasculares. El mecanismo detrás de este proceso todavía no está claro. Lo que sí hemos visto es que es sobre la expresión de DKK1 en los pacientes antes de darles el tratamiento enfocado en la esclerostina. Esto puede tener un efecto en las placas arterioscleróticas. Y bueno, la ventaja de un anticuerpo es que actúa contra la esclerostina y DKK1. Quizás al hacer la unión, quizás se tenga un menor efecto sobre las placas arterioscleróticas. Bueno, y quizás tenga influya sobre posibles eventos cardiovasculares, pero hipotéticamente es una idea atractiva que quizás utilizar un anticuerpo específico tenga un efecto sobre el sistema cardiovascular. Aparte de eso, creo que conversamos mucho sobre el tema, cubrimos muchos aspectos, hablamos sobre la sanación, curación de las fracturas, erosión ósea, los efectos en los pacientes con AR, otros efectos y bueno, hemos cubierto bastante. Pues, y hablando de DKK1 como un marcador que nos pueda dar luces sobre el riesgo de fracturas, utilizarlo como un marcador, porque vemos su rol en el aspecto cardio, pero es posible utilizarlo como marcador. Bueno, es un biomarcador para la sanación de fracturas, como lo mencionó, cardiovascular, como lo mencionó. Para osteoporosis, quizás no sea el marcador ideal, simplemente porque su efecto sobre los huesos como molécula es limitado cuando lo comparamos con los otros efectos. Muchas gracias. Y creo que vamos a cerrar la sesión. Vivian, si desea agradecer. Yo creo que fue una sesión fantástica. Siempre es muy bueno empezar a hablar así. Y tenemos dos sesiones futuras, desde el laboratorio de investigación hasta el aspecto clínico. Y también para celebrar el Día de la Osteoporosis, pero yo creo que ha sido una gran sesión de inicio y si ustedes tienen más preguntas, aquí son las 11 de la noche en Singapur, pero quiero decirle que fue un placer compartir con ustedes en este evento y ahora le paso la palabra a Pilar. Muchas gracias a ustedes. Creo que ha sido maravilloso empezar esta serie de seminarios web con la investigación que usted está realizando. Muchas gracias, Robert, por estar aquí con nosotros. Vivian, también quisiera invitarlos a asistir a nuestro siguiente seminario web el próximo sábado con el profesor César Ipanati.
que va a hablar sobre los mapeos. Gracias por participar. Buen día, buenas noches a todos. Hasta luego.